Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la parte final de una serie de videos que ha sido dedicada a las hijas del rey Eduardo IV de Inglaterra, las poco conocidas princesas de la Casa de York. En esta ocasión le toca el turno a Brígida de York. Ella fue la séptima hija del ya mencionado monarca y su reina consorte, Elizabeth Woodville, siendo también el último de los 10 vástagos que tuvo la pareja. Destinada desde una edad muy temprana a la observancia religiosa, aunque su nombre pudo haber estado vinculado a un par de propuestas matrimoniales, fue deseo expreso de la princesa el entrar a un monasterio. Brígida es, quizás, la menos conocida de todas las hijas del rey yorkista, pero no por eso deja de ser interesante. La vida de una princesa medieval no era una vida de lujos que vemos a menudo en las películas de fantasía. Aunque bien se puede llenar con hermosos vestidos y castillos, todo eso puede cambiar en un momento dado. Tomemos, por ejemplo, las vidas de las hijas del rey Eduardo IV. En un momento su padre era rey de Inglaterra y la vida era cómoda, y al minuto siguiente, estaban en el santuario, esperando y orando para poder reunirse con su padre algún día. Sus vidas fueron planeadas para ellas cuando su padre estaba vivo, pero cuando Eduardo murió inesperadamente en abril de 1483, las princesas descubrieron que su mundo daba otro giro. Sabemos lo que pasó con la hija mayor, Isabel de York, cuando se casó con Enrique VII y se convirtió en la primera reina consorte de los Tudor, pero, ¿qué pasa con sus hermanas? Ya sabíamos bastante sobre Isabel de York, ya que era la hija mayor de Eduardo IV y Elizabeth Woodville, y la esposa de Enrique VII. Isabel era la más popular de las princesas, pero para aquellos que no están familiarizados con esta familia, las otras hermanas son Mary, Cecily, Margaret, Ana, Catalina y Brígida. Aunque las hermanas de Isabel no ganaron una corona, eso no significa que sus vidas no fueran apasionantes. Para asegurarse de que las historias de las hermanas se contaran de manera equitativa, decidí hacer un video para cada una de ellas, con excepción de la pequeña Margaret, quien no vivió más allá de los 8 meses de nacida. Desde las más jóvenes que murieron poco después de nacer, hasta las que vivieron para ver a Enrique VIII coronado rey de Inglaterra. Los hombres con los que se casaron iban desde aquellos que respaldaban la causa de York, lo que provocó un enfrentamiento familiar muy incómodo, hasta aquellos que demostraron ser extremadamente leales a la joven dinastía Tudor. Las hermanas nunca compartirían las alegrías y las angustias que Isabel experimentó como madre, especialmente Brígida de York, que se convertiría en monja, pero fueron testigos de cambios dramáticos en la historia de Inglaterra. Me pareció notable que Isabel aceptara a sus hermanas con los brazos abiertos después de convertirse en reina de Inglaterra, incluso cuando sus maridos no estaban de acuerdo con el nuevo régimen. Isabel apoyó a sus hermanas y sus familias siempre que pudo. Brígida nació el 10 de noviembre de 1480 en el Palacio de Eltham, como la séptima hija y la menor de 10 hijos del rey Eduardo IV de Inglaterra y su reina Elizabeth Woodville. Brígida tenía 6 hermanas mayores, de las cuales solo 4 llegaron a la edad adulta: Isabel, Cecily, Ana y Catalina. Otra hermana llamada Mary murió a la edad de 14 años a causa de una enfermedad en 1482, y Margaret murió en la infancia en 1472, casi 8 años antes de que naciera Brígida. Ella también tenía 5 hermanos, 3 mayores de su mismo padre y madre, y otros 2 medios hermanos, hijos del primer matrimonio de su madre con John Gray de Groby. El hermano menor de Brígida, George, murió aproximadamente a los 2 años, mientras que los otros 2 hermanos, Eduardo V y Ricardo, fueron los desafortunados príncipes desaparecidos de la torre bajo el gobierno de su tío Ricardo III. Los abuelos paternos de Brígida fueron Ricardo de York, tercer duque de York, y Cecily Neville, y sus abuelos maternos fueron Richard Woodville, primer conde de Rivers, y Jaqueta de Luxemburgo, duquesa viuda de Bedford. Se sabe que Brígida nació la víspera de San Martín, y fue bautizada al día siguiente por Edward Storey, obispo de Chichester. Sus madrinas en la pila bautismal fueron su abuela paterna, Cecily Neville, duquesa de York, y su hermana mayor, Isabel de York. Su padrino fue el anciano William Waynflete, obispo de Winchester.
En la ceremonia del bautizo, la princesa recién nacida fue llevada por Lady Margaret Beaufort, la esposa de Lord Stanley, entonces mayordomo de la casa de Eduardo IV. Cuando la princesa fue confirmada, lo que inmediatamente siguió al bautismo, su tía materna, Margaret Woodville, Lady Maltravers, actuó como su madrina. Se conserva una descripción detallada del bautizo de Brígida, y fue reimpresa por un tal FM en la Revista para Caballeros de 1831. El 20º año del reinado del rey Eduardo IV, en la víspera de San Martín, nació Lady Brígida y fue bautizada en la mañana del día de San Martín en la capilla de El Tam, por el obispo de Chichester, y lo siguiente ocurrió. Primero 100 antorchas llevadas por caballeros, escuderos y otras personas honradas. Lord Maltravers, cargando la palangana y con una toalla alrededor del cuello. El conde de Northumberland lleva una vela apagada. El conde de Lenca en la sal. El palio sostenido por 3 caballeros y un varón. Mi señora de Maltravers llevaba un rico crisón prendido sobre su pecho izquierdo. La condesa de Richmond llevaba a la princesa. Mi señor marqués de Dorset la ayudó. Mi señora la madre del rey y mi señora Isabel fueron madrinas en la pila bautismal. El padrino el obispo de Winchester. Y en el momento del bautizo, los oficiales de armas se pusieron sus casacas. Y luego se encendieron todas las antorchas mencionadas. Presentes, estos nobles hombres le siguieron, el duque de York, Lord Hastings, el chambelán del rey, Lord Stanley, mayordomo de la casa del rey, Lord Dacre, el chambelán de la reina y muchas otras personas. Y cuando dicha princesa fue bautizada, un escudero sostuvo las palanganas para las madrinas, e incluso junto a la pila mi señora Maltravers fue madrina de la confirmación. Y de allí fue llevada ante el altar mayor, y cumplida esa solemnidad, pronto fue llevada de regreso a su cámara, acompañada de las personas antes mencionadas. Y el señor John St. John le trajo allí un plato de especias. Y en dicho cuarto el padrino y la madrina hicieron grandes regalos a la dicha princesa, los cuales fueron llevados por caballeros y escuderos, antes de volverse la dicha princesa a la cámara de la reina, bien acompañada como corresponde y según la costumbre de este reino. Se nos dice que la niña recibió su nombre presumiblemente en honor a Santa Brígida de Suecia. El nombre era inusual para la familia real inglesa y esta princesa se convirtió en su primera portadora. Es probable que el nombre de Brígida fuera elegido por su abuela paterna, Cecily Neville, quien estaba interesada en la Orden de las Brígidas, de la que Santa Brígida de Suecia fue fundadora. La primera mención de Brígida después de su nacimiento y bautizo se produce en 1483, cuando se la registra como, estando enferma en el mismo armario, y recibiendo 2 almohadas largas de fustán rellenas de plumón y 2 almohadas de tela holandesa para su uso. El registro se incluye con los relacionados con la coronación de Ricardo III y en Neville, pero en Sutton y Peter Hammond, siguiendo la interpretación de Sir Nicholas Harris Nicholas, señalan que probablemente data del periodo comprendido entre la muerte de Eduardo IV el 9 de abril y la huida de Elizabeth Woodville al santuario del 30 de abril al 1 de mayo siguiente. El gran armario, como señalan, tenía su propio sitio en el castillo de Bernard Ward y se había utilizado para albergar a miembros de la familia real en el pasado, incluida Margarita de York en 1468 y el propio Eduardo IV en julio de 1480. Alternativamente, tal vez a Brígida, al enfermarse en el santuario, se le permitió pasar su enfermedad en la mayor comodidad de dicho castillo. Brígida ciertamente estaba con su madre y sus hermanas en el santuario de Westminster, porque, como veremos más adelante, su madre acordó con Ricardo III que sus 5 hijas, incluida Brígida, abandonarían su refugio. El 9 de abril de 1483, cuando Brígida no tenía ni 3 años, Eduardo IV murió repentinamente. A esto le siguió una crisis política que cambió drásticamente la posición de la madre y los hermanos de la niña.
El hermano mayor de Brígida, Eduardo V, que le sucedió en el trono, fue capturado por su tío Ricardo, duque de Gloucester, en su camino de Gales a la capital. Al mismo tiempo, fueron arrestados Anthony Woodville y Richard Grey, tío y medio hermano de Brígida, respectivamente, que acompañaban al joven rey. El rey fue trasladado a la Torre de Londres, donde más tarde se le unió su otro hermano, Ricardo. En reacción a esto, y durante la noche del 29 al 30 de abril, Elizabeth Woodville, con todas sus hijas, así como con muchos tesoros y otras posesiones, huyó a la abadía de Westminster, donde pidió refugio por temor al duque de Gloucester. Hay informes contradictorios sobre si Brígida estaba en el santuario con su madre. Mary Ann Averett Green escribe que hubo relatos que indicaban que la princesa estaba mal de salud y por lo tanto podría haberse quedado con uno de los confidentes de la reina viuda. Sin embargo, la mayoría de las facturas médicas provinieron del breve reinado de su hermano Eduardo V, antes de que la familia del difunto rey se mudara a la abadía de Westminster, y también se registró que durante gran parte de 1483 y los primeros meses de 1484, Brígida estuvo con su madre y sus hermanas mayores en semi-reclusión dentro del santuario de Westminster. El 22 de junio de 1483, el matrimonio de Eduardo IV con Elizabeth Woodville fue declarado ilegal. Todos los hijos del difunto rey fueron declarados ilegítimos por ley del Parlamento Titulus Regius y privados del derecho al trono. Unos días más tarde, el tío y medio hermano de Brígida, Anthony Woodville y Richard Grey, previamente capturados, fueron ejecutados. El 6 de julio de 1483, Ricardo de Gloucester fue proclamado rey con el nombre de Ricardo III, y poco después no hubo noticias de los hermanos de Brígida que estaban encerrados en la torre. Por su parte, el día de Navidad de 1483, Enrique Tudor, cuya madre había estado conspirando con Elizabeth Woodville contra Ricardo, juró en la catedral de Rennes que, después de asumir el trono inglés, se casaría con la hermana mayor de Brígida, Isabel, o con la siguiente en edad, Cecily, si el matrimonio con la primera resultara imposible. Pero el levantamiento del partido Tudor, liderado por el duque de Buckingham, fracasó incluso antes de este juramento. Tras la ejecución de Buckingham, Ricardo III decidió negociar con su cuñada. El 1 de marzo de 1484, el rey juró públicamente que las hijas de su difunto hermano no serían dañadas ni molestadas. Además, prometió que no serían encarceladas en la torre ni en ninguna otra prisión, que serían colocadas en lugares respetables de buen nombre y reputación, y luego las casarían con hombres de noble cuna y les darían una dote y tierras con una renta anual de 200 marcos cada una. El mismo día se entregó el memorando a la reina viuda, junto con las provisiones. Las princesas acordaron con gran alegría abandonar su lúgubre morada y quedar bajo el cuidado de su tío, quien les asignó habitaciones en su palacio. Según la versión generalmente aceptada, Brígida y sus hermanas fueron transportadas al Palacio Real bajo la protección de Ricardo III, pero hay una versión según la cual Brígida y su hermana mayor, Catalina, se quedaron con su madre después de abandonar el santuario. Al mismo tiempo, la propia Brígida, debido a su tierna edad y no estar al tanto de lo que ocurría a su lado, probablemente disfrutó de su estancia en la abadía. 2 años más tarde, en agosto de 1485, Ricardo III murió en la batalla de Bosworth Field y Enrique Tudor se convirtió en el nuevo rey por derecho de conquista. Este monarca derogó la ley de Titulus Regius, restaurando a los hijos de Eduardo IV a sus títulos y algunos derechos. El acto en sí y todas sus copias fueron retirados de los archivos, así como todos los documentos asociados a ellos. Poco después, la hermana mayor de Brígida, Isabel, de acuerdo con el juramento de Rennes, se convirtió en reina consorte de Inglaterra. Es probable que inmediatamente después del nacimiento de Brígida, sus padres comenzaran a considerar enviar a su hija a un monasterio, donde ella se dedicaría a la vida religiosa. Aunque se ha dicho que Ricardo III planeaba casar a su sobrina con uno de sus partidarios tan pronto como ella alcanzara la edad de consentimiento. Posteriormente, Enrique VII comenzó a hacer planes matrimoniales para los familiares de su esposa, e inicialmente Brígida, aunque no se menciona por su nombre,
Fue considerada como una de las dos posibles novias de Jacobo, duque de Rotesa y heredero al trono escocés, siendo la otra opción su hermana mayor Ana, igualmente anónima. Pero cuando Brígida expresó su fuerte deseo de convertirse en monja, Ana fue elegida esposa del duque de Rotesay. Junto con sus otras hermanas solteras, en 1489 Brígida fue considerada brevemente como la esposa de Gian Galeazzo Sforza, duque de Milán. Aunque, al menos con respecto a Brígida, esa iniciativa fracasó rápidamente. Se desconoce por qué Brígida quiso ser monja. Se ha sugerido que su velo era parte del supuesto intento de Enrique VII de suprimir la línea de la Casa de York, pero como dicho rey permitió que todas las hermanas mayores de Brígida se casaran, no tendría mucho sentido impedir el matrimonio de esta última. Quizás en efecto Brígida había sido destinada a la vida de monja desde pequeña, o quizás tenía alguna discapacidad que la descartaba para el matrimonio y los hijos. Otra posibilidad, por supuesto, es que ella fuera una chica profundamente piadosa que deseaba tomar los votos. Se desconoce la fecha exacta de la partida de la princesa al priorato de Dartford, en Kent, pero esto ocurrió ya alrededor de 1489, cuando se sabe que ella estaba bajo el cuidado de Elizabeth Krasner, priora de Dartford, pero antes de 1492, cuando murió la madre de Brígida. En su deseo de ingresar en un monasterio, Brígida contó con el apoyo de la madre de Enrique VII, Lady Margaret Beaufort, conocida por su religiosidad, lo que probablemente influyó en la decisión final del monarca. En 1492, la princesa, que aún no tenía 12 años, abandonó brevemente el monasterio para asistir al funeral de su madre. Se nos dice que ella misma, entre otros dolientes, acompañó el cuerpo de su madre por agua hasta Windsor, donde asistió a misa, tras lo cual regresó al priorato de Dartford. Este lugar para la vida monástica de la princesa no fue elegido por casualidad. El monasterio fue fundado por Eduardo III a mediados del siglo XIV y desarrollado bajo la dirección de su nieto Ricardo II, y durante algún tiempo fue utilizado por miembros de la nobleza de toda Inglaterra tanto para la enseñanza como para la vida religiosa. El monasterio pasó varias veces de una orden monástica a otra, desde los dominicos hasta los agustinos. Durante la estancia de Brígida en el monasterio de Dartford, el lugar perteneció a la orden de los agustinos. Las monjas se dedicaban a la vida contemplativa, es decir, dedicaban su tiempo a la oración y recreación espiritual, como la lectura devocional. Paul le describe al priorato de Dartford como siendo una casa dominicana ubicada a 16 millas a las afueras de Londres, en Kent, y uno de los 10 conventos de monjas más grandes y ricos de Inglaterra. Durante el tiempo de Brígida en Dartford, el convento estaba bajo el cargo de Elizabeth Krasner, quien sirvió como priora de 1489 a 1536. El convento, la única casa de monjas dominicas en Inglaterra, observaba la regla de San Agustín, que como señala Paul Lee, detallaba una vida de estricta pobreza, castidad, caridad comunitaria y obediencia. Paul Lee también señala que el encierro de las monjas fue estricto, en principio, y no hay ningún indicio de escándalo que involucre a las monjas que abandonaron los confines monásticos. Sin embargo, el priorato permitía internos seculares y allí se educaba tanto a niñas como a niños. Por otro lado, se sabe que mientras Cecily Neville, duquesa de York, abuela y madrina de Brígida, dictaba su testamento en 1495, dejó 3 libros a la princesa, 2 eran vidas de santas mujeres, Santa Catalina de Siena e Hilda de Whitby, y el tercero era un compendio popular de vidas de santos, la Legenda Aurea o Leyenda Dorada, sin duda en forma de traducción. El monasterio se mantuvo cerrado al mundo exterior y, con la excepción del funeral de su madre, no hay evidencia de que Brígida haya abandonado el priorato en fechas posteriores. Los registros modernos de Brígida sobre ella son extremadamente breves y escasos. Tomás Moro escribió lo siguiente: Brígida representaba la misma virtud que aquel cuyo nombre llevaba, profesando y observando los cánones de la vida religiosa en Dartford. A lo largo de su vida, Brígida mantuvo una correspondencia regular con su hermana, la reina, quien pagaba los pequeños gastos y la manutención de su hermana por un monto de 20 marcos. De vez en cuando,
ella recibía pagos adicionales de su hermana la reina, aunque solo sobrevive evidencia indiscutible de estos durante el último año de vida de Isabel. Por ejemplo, el 6 de julio de 1502, esta última envió por mensajero a la priora de Dartford 3 libras, 6 chelines y 8 peniques al trimestre, es decir, un total de 20 marcos por año, para cubrir los gastos de Brígida y la misma cantidad para ella misma. Sin embargo, parece probable que se tratara de un acuerdo de larga data. El último pago de la reina a Brígida se realizó unos meses antes de la muerte de la primera en 1503. El 24 de septiembre del año anterior, Brígida recibió una carta de su hermana desde Windsor, en la que la reina preguntaba por su salud y le pedía que orara por ella. Brígida murió y fue enterrada en el priorato de Dartford. Se desconoce la causa de su muerte. Tampoco se conoce la fecha exacta de la muerte de la princesa. Ion Weber, un anticuario y poeta inglés, escribió en su libro, Ancient Funeral Monuments de 1631, que Brígida murió en 1517. Mientras que Tomás Moro, en su libro sobre la historia del rey Ricardo III de 1513, no dice que ella estuviera viva entonces, pero menciona a su entonces última hermana sobreviviente, Catalina, dando a entender que Brígida había muerto antes de 1513. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que ninguno de los años dados anteriormente es correcto. Brígida ya había muerto en diciembre de 1507, cuando su cuñado, el rey Enrique VII, pagó por una piedra para cubrir su tumba. Tenía unos 26 o 27 años. Brígida fue enterrada en el coro de la iglesia del priorato. La lápida, un libro de contabilidad colocado en el suelo del coro, probablemente fue destruida o reutilizada en 1541, cuando el priorato fue demolido durante la Reforma inglesa. Fue en gran medida y remodelado como una casa solariega real para su sobrino, el rey Enrique VIII, aunque la residencia no se utilizó durante los siguientes 10 años. Es por esa época que se ha dicho que el lugar fue residencia de Ana de Cleves, la cuarta esposa de dicho rey, en los 4 años que precedieron a su muerte en 1557. Por último, quizás uno de los datos más interesantes sobre la vida de Brígida de York sea la existencia de una supuesta hija suya, llamada Agnès o Inés, de Eltham. Pues bien, algunas fuentes afirman que Brígida fue madre de una hija fuera del matrimonio. El artículo de Wikipedia sobre Agnès que hace esta afirmación citó en algún momento 2 fuentes, un artículo académico sobre John Dudley, duque de Northumberland, y la otra, el libro de Geoffrey Hamilton sobre los Plantagenets. Pero, ¿acaso Brígida de York tuvo una hija ilegítima, conocida como Agnès de Eltham, como se afirma en algunos sitios de Internet? Cuando esta afirmación, que desde entonces ha sido eliminada, apareció en las entradas de Wikipedia sobre Brígida y Agnès, verifiqué las 2 fuentes nombradas y descubrí que ninguna mencionaba a Brígida o a Agnès, y mucho menos fundamentaba las acusaciones del editor de Wikipedia. Los gastos privados publicados de Isabel de York tampoco muestran ningún pago a ninguna Agnès de Eltham, a pesar de que se afirmó lo contrario. Dadas estas circunstancias, parece más probable que las acusaciones sobre Brígida surgieran del intento de alguien de afirmar una descendencia fraudulenta de Eduardo IV, a costa de la reputación de una monja de sangre real. Por todo lo anteriormente expuesto, me mantengo escéptico, por decirlo cortésmente. Aunque quedo también pendiente de realizar un video sobre el tema en el futuro. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Brígida de York, princesa inglesa, hija, hermana, sobrina y tía de reyes. Con este material concluyo la serie dedicada a las hijas del rey Eduardo IV. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber su opinión sobre el personaje del que se habla en este video, y si quisieran que hiciera un video sobre la supuesta hija de la princesa. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Y también unirse a las membresías, ya que, como miembros del canal, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas.
Les invito a que chequeen el enlace que les comparto en la descripción de este material. Hasta entonces, que tengan un lindo día.